Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más frente a sus hogares y nos gozamos de estar con ustedes. Queremos invitarle en esta hora a que nos acompañe a alabar al Señor, a alabar a Dios, a cantar estos cantos, si usted lo sabe, y a enfocarnos en la palabra de Dios. Y quiero que incline su rostro ahí donde está y ore conmigo para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti a poner este estudio que continúa, a poner estos cantos que continúan delante de ti. Queremos que sea como una ofrenda de olor grato, Padre, ante tu presencia, y que tu pueblo, Padre, pueda ser bendecido a través de estos cantos, a través de esta palabra. Mi Dios, que tú continúes obrando en cada una de nuestras vidas, y que seas tú, Señor, quien nos hable en esta noche. Todo esto lo pedimos y te damos este tiempo en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Muy bien, cante con nosotros si sabe estos cantos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, los hechos en que justicia de Dios se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, apagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor, la tierra tembló y el velo se rasgó, amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, apagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti,
Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, sobre todo la
noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar una vez más frente a ustedes compartiendo esta palabra, este estudio que hemos estado siguiendo en el libro de Isaías. Y en esta noche continuaremos nuestro estudio en los capítulos 7 en adelante. Pero antes de iniciar, quiero invitarle a que incline su rostro conmigo y pidamos de Dios la dirección para este momento. Señor, te damos gracias por la hermosa oportunidad que tú nos das de poder sentarnos quizás a la mesa, quizás en nuestra sala, quizás, Señor, aún en nuestro trabajo, el poder escuchar mientras trabajamos. Mi Dios, la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra es algo hermoso. Padre, gracias por ese privilegio que tenemos, porque tú has dejado estas sagradas escrituras para que las escudriñemos, para que las estudiemos, para que las vivamos. Ahora, mi Dios, en este momento yo te quiero pedir que por favor tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, que podamos comprender, Señor, tu palabra. Que, Señor bendito, tu palabra venga y sea como un manantial que refresque nuestra vida. Ahora, mi Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú lo bendigas y que tú continúes obrando en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, en tu pueblo en general. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, esta noche estaremos continuando nuestro estudio en el libro de Isaías. Si no tiene su Biblia, yo le invito a que la tome y que abra su Biblia al libro de Isaías. La semana pasada estuvimos enfocados en el capítulo 6 y hablábamos de este hermoso capítulo donde Dios llama a Isaías específicamente. Estuvimos hablando de la gracia de Dios. En mi opinión, no hay otro pasaje más claro en el Antiguo Testamento de la gracia de Dios que el capítulo 6 de Isaías. Isaías reconoce que es un hombre pecador, sin embargo, Dios limpia su vida para poder usarlo y para poder mandarle al pueblo de Judá este mensaje que continúa. Ahora, podríamos decir que el capítulo 6 es una preparación. Dios está preparando al siervo que él tiene para darle este mensaje tan duro a este rey Acaz, al cual ya conocemos, ya hemos hablado quién fue. Fue un rey malo ante el pueblo de Judá. Su padre, bueno, su abuelo en realidad, el rey Usías, fue uno de los mejores reyes de Judá. Un rey que el pueblo lo amaba porque trajo muchas mejorías para el pueblo, trajo una economía que nunca había visto este pueblo de Judá. El ejército también fue incrementado en los días de Usías y en general el pueblo de Judá vio mucha mejoría durante el reinado de este rey Usías. Bueno, su hijo Jotam llega a ser rey. Jotam fue buen rey, aunque no de la misma manera que Usías. Y luego el hijo de Jotam, el cual es Acaz, toma el reinado, llega a ser rey en Judá, y en vez de continuar ese molde de buscar a Dios, de acercarse otra vez a Dios, Acaz lleva al pueblo lejos de Dios, vuelve a introducir la idolatría en el país, hace altares de los reyes de los dioses de Damasco junto a los altares de Jehová, y ahí en esos altares él hace sus sacrificios, él hace sus ritos paganos. Este rey nos dice Crónicas que fue uno de los que echó a sus hijos en el horno ardiente, los sacrificó a los dioses Moloch, que ya lo hemos estudiado. Era un rey que no temía a Dios. Y en estos capítulos Dios le da a Isaías un mensaje para este rey y le permite ver a Isaías ciertos eventos que pasarán
algunos de ellos inmediatamente, otros de ellos años después, luego otros aún más tarde en el reinado de Ezequías. Todos estos eventos tienen que ver con Judá específicamente, pero aún ahí entre todo eso vamos a ver que Dios tiene un plan redentor no solo para Judá, sino para el mundo entero. Y en el capítulo 7 usted debe de recordar estos nombres porque es importante para entenderlo. Vamos a estar viendo Siria, vamos a estar viendo Samaria, vamos a estar viendo quiénes eran estos. Va a escuchar el nombre de Asiria, lo cual no es lo mismo que Siria. Muchas personas se confunden con eso. Durante estos tiempos no eran los mismos. Y por supuesto está Judá, que es el pueblo de Dios. Ahora, el capítulo 7, empezamos después que Dios ha llamado a Isaías y le ha dicho: Isaías, te daré un mensaje que el pueblo no va a querer escuchar, no lo van a aceptar. Es así como Isaías inicia su ministerio con este rey. Ahora, qué duro será tener un ministerio donde el pueblo no lo escuche. Sin embargo, no es tan diferente de hoy en día. Mucha gente no acepta el mensaje de Dios, aun cuando los siervos de Dios, los predicadores, están dando el mensaje que Dios nos ha dado. Y recordamos nuestro versículo clave, el cual se encuentra en Isaías 1:18. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Ya hemos visto que este pueblo de Judá había manchado sus manos con sangre inocente de los niños que habían sacrificado. Habían olvidado todo lo que Dios les había mandado hacer y se habían vuelto a la idolatría. Y Dios en ese versículo les dice: aunque ustedes hayan sido los peores, si se arrepienten, sus pecados vendrán a ser blancos como la nieve. Y qué hermoso que Dios promete limpiar la vida del hombre cuando el hombre se acerca a él. Iniciamos el versículo 1, capítulo 7. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ahora, lo que Isaías aquí nos está diciendo es un pequeño preview, se le puede decir así, de lo que va a suceder. Lo que había pasado era que durante los años que este rey Acaz reinó, que fue del año 735 al año 715 antes de Cristo, inmediatamente los primeros años de su reinado, el rey de Samaria, que era lo que conocemos la parte norte de Israel, se juntó en una alianza con el rey de Siria. Ahora, estos sirios y en realidad, las 10 tribus de Israel, vinieron a Acaz y le dijeron: Acaz, haz alianza con nosotros y vayamos contra Asiria. Ahora, Asiria estaba al norte, aún arriba de Macedonia, de Mesopotamia, perdón. Era un área grande, era un imperio grande. Estos asirios estaban conquistando el mundo a un paso bastante grande, bastante rápido. Los sirios y en realidad las 10 tribus de Israel trataron de entrar en alianza con Judá para combatir a Asiria. Bueno, el rey Acaz no hizo caso a este pedido, y en vez de hacer alianza con ellos, este rey Acaz va al rey de Asiria
y le dice lo que está pasando. Este rey de Asiria en vez viene y toma cautiva a Siria y a Israel. Esta fue la primera invasión por los asirios. Entonces aquí Isaías nos está dando un pequeño detalle de lo que iba a suceder. Y el versículo 3 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad de Labor, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosle y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por el rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Vamos a detenernos aquí rápidamente. El mensaje que Dios le dio a Isaías se lo dio en el año 735. Fue cuando Acaz acababa de tomar el reinado. Es más, quizás fue antes de servir como consejero al rey, porque esa era parte del oficio de los profetas en ese tiempo. Y aquí Dios está diciéndole ya que no le tenga miedo a estos dos tizones, dice, que humean a Siria y a Efraín, quienes se van a levantar contra él. Y da una promesa, una profecía en cuanto a Efraín, que en 65 años Efraín dejaría de ser una nación. Ahora, esto sucedió en el año 770, cuando los asirios tomaron toda el área. Acuérdense, como les acabo de decir, primero llegaron y fue una invasión un poco pequeña del norte, donde tomaron el área de Neftalí. Esa fue una invasión pequeña de los asirios. En el año 670, Asiria vino y conquistó toda el área de Israel, incluyendo hasta llegar a Judá, lo cual lo vamos a ver inmediatamente. Y aquí Dios le da una promesa a este hombre. Ahora, yo no sé usted, pero cuando leo la historia de estos hombres, no puedo evitar preguntarme cómo Dios ama al pecador, cómo ama aún a este hombre Acaz, porque aún cuando Acaz ha sido un mal rey, lo ha desobedecido, ha prevaricado contra él, Dios le da una promesa y le dice, estos dos se van a levantar contra ti, pero no va a pasar, no van a poder hacer nada contra ti. Y le dice enseguida, versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea que abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Ahora pareciera que Acaz de repente tiene un temor de Dios, ¿verdad? Y pareciera que Acaz de repente está reconociendo, oh no, yo no puedo hacer esto delante de Dios. No, en realidad está siendo un desobediente, porque Dios le ha dicho que pida una señal. Ahora, cuando Dios le dice a este rey, pide una señal, le está diciendo, le está dando una oportunidad. Imagínense, Dios le está diciendo a este hombre, quien ha pecado contra él, que confíe en él, que él no va a dejar que estos dos se levanten contra él, y está dispuesto a demostrárselo en cualquier manera que él lo diga. Sin embargo, la desobediencia de Acaz una vez más se demuestra, y en vez de hacer lo que Dios dice, él cree
que es algo bueno y dice, no, no le pediré ninguna señal. ¿Será porque sus fuerzas no estaban confiando en Dios? Sus fuerzas estaban confiadas en su ejército, en su economía, en su relación política con los asirios. Y Dios le dice, Acaz, tú no pides señal, yo te voy a dar una señal. Versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Dios le está dando una promesa, una señal a este hombre. Ahora, tristemente, hay algunas traducciones bíblicas que han traducido la palabra de virgen en este pasaje a decir una señorita, una muchacha joven, una joven concebirá y dará a luz un hijo. Esa traducción, tristemente, no es una buena traducción, porque la palabra quiere decir virgen, una mujer que no ha conocido a ningún hombre. Si esto fuera una joven, una señorita, una muchacha joven, cualquiera, no hubiera sido ningún milagro, no hubiera sido una señal para el mundo. No tendría nada de importancia porque las mujeres resultan embarazadas de cualquier día. Entonces aquí la palabra que se utiliza es virgen, quiere decir una mujer joven que no ha conocido a ningún varón, que no ha tenido relaciones con ningún hombre. Esa es una señal de Dios, por eso es que es un milagro de Dios. Y le da el nombre del niño Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está prometiéndole aquí a Acaz que él no va a permitir que estos pueblos se levanten contra él, porque él estará con el pueblo de Judá. Ahora, Dios ha prometido que estará con nosotros en las buenas y en las malas. Antes que Jesús ascendiera al cielo, él le prometió a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de la misma manera Dios le ha prometido a este pueblo enviar a este niño, en su nombre es Emanuel, y ya sabemos que está hablando de Jesucristo mismo, Dios con nosotros. Quiero que pasemos al capítulo 8. Ahora Dios aquí le habla a Isaías y le da a él una promesa que tendrá un hijo. Dice el versículo 1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Imagínese nombrar así a su hijo, tener ese nombre en la escuela. Espero que quizás tuviera un nombre que le llamaban Maher o Salal Asbaz, pero todo el nombre Maher Salel Asbaz era el nombre de este niño, lo cual quería decir se apresura el botín, se apresura el botín, y era una profecía en cuanto a lo que sucedería a estas dos naciones de Siria y Efraín, de los asirios, lo que les harían a ellos. Versículo 2 dice, y junté conmigo por testigos fieles los sacerdotes, al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo,
por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Relamías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra. Oh Emanuel. Ahora, aquí Dios le está dando un mensaje a Acaz, por cuanto desechó, dice, este pueblo, está hablando de Israel, la parte norte de Israel, las aguas de Siloé. Este estanque de Siloé se dice que nace al pie del monte Moría. Ahora, ¿qué conocemos de este monte Moría? ¿Sabe usted de este monte? Es el mismo monte donde Abraham subió con Isaac para ofrecer el sacrificio que Dios le dijo que ofreciera a Isaac en sacrificio. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo era probando la fe de Abraham, y ya en la cima del monte Dios provee al cordero. Esa es una tipografía del sacrificio de Jesucristo, que años después sucedería en ese mismo monte. Ese mismo monte es el mismo monte donde David ofrece el sacrificio en la era de Ornán, que lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 24. Ese mismo monte es donde Jesucristo años después entrega su vida en el lugar que se llama la calavera o Gólgota. Así es el nombre de la cima de este monte Moría. Bueno, al pie de este monte hay un manantial de agua que flota, y según nos dicen los historiadores, llega a un estanque que se llama Siloé, donde el agua es cristalina, es calmada, es un manantial hermoso. Y Dios había ofrecido mantener este estanque para que el pueblo de Israel llegara y tomara el agua de ese estanque. Y era costumbre que cada fiesta de la Pascua los israelitas iban al estanque y traían del agua de Siloé para recordar parte de las bendiciones de Dios. Fue la razón por la que Jesús, cuando se paró en medio del patio y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, yo soy el agua que quita la sed. Ese estanque es el mismo del que está hablando aquí. Los hijos de Israel rechazaron tomar el agua de ese estanque. Y Dios aquí dice: por cuanto ustedes rechazaron mis bendiciones, rechazaron el agua que yo tenía para ustedes, y en vez se fueron tras de su economía, tras de su poder político, tras de su poder, de su ejército, y me rechazaron a mí, dice. Entonces vendrá un río, está hablando de Asiria, el cual inundará toda el área. En el año 722 antes de Cristo, el rey de Asiria llegó y tomó cautiva a las 10 tribus de Israel, incluyendo Samaria, la cual era la capital de Asiria en ese tiempo, y los llevó cautivos. Y no solo eso, sino que trajo también gente de Babilonia, gente de todas áreas que vinieron y prácticamente saquearon todo el pueblo de Israel. Les quitaron todo, destruyeron todas sus casas, destruyeron todo lo que había en Israel. Es lo que Dios le está diciendo aquí, al punto que después de haber tomado Israel, Asiria llega y trata de conquistar Judá, y entró a Judá, llegó tan cerca como a la pared
de Jerusalén, tomó 46 ciudades de Judá, excepto que no pudo entrar en Jerusalén, porque el ángel de Dios, lo encontramos en Segunda de Crónicas, peleó por el pueblo de Israel. Y en esa noche el ángel hizo una matanza de 200,000 hombres, me parece, se me escapa el número exactamente, pero el ángel de Dios pelea por el pueblo de Judá, y todo por amor a David. Así es de que eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Acaz que sucedería a estos dos de Siria y a Efraín, pero también le da una profecía que también Judá llegará a ser cautiva. En el versículo 8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel. Quiero que se acuerde usted del mapa que ya hemos visto, lo tiene en su pantalla, donde la tribu de Israel está dividida a la mitad, las 10 partes al norte y las dos tribus al sur, la tribu de Judá y Benjamín. Así era como Israel estaba dividida. Bueno, este reinado, este rey de Asiria, podemos ver que conquista todo el área de Mesopotamia, aún de Babilonia, antes que Babilonia subiera, y toma cautiva desde el norte, arrasa con todo, incluyendo a Siria, Damasco, Israel y aún a Jerusalén. Llega el año donde los asirios toman cautivo a toda la nación. Pero aquí Isaías dice algo muy importante en el versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías está diciendo, Dios está enojado contra su pueblo y ha escondido su rostro de la casa de Jacob. Cuando habla de la casa de Jacob, está hablando de toda la nación de Israel. Sin embargo, dice, en él confiaré. Mis hermanos, a veces quizás Dios aparta su rostro, pareciera que aparta su rostro de sus hijos, de su pueblo, y a veces pareciera que Dios permanece callado, como que está enojado, y tenemos que entender lo que Dios no soporta el pecado. Y en medio del castigo de Dios, debemos de confiar en Él. Porque Dios es un Dios misericordioso y es un Dios de amor, pero también es un Dios que no tolera el pecado. Y de la misma manera que no tolera el pecado, el castigo de Dios viene sobre el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se aparta de Él. Así es de que Isaías aquí nos da una lección. Nos dice que Dios ha escondido su rostro del pueblo de Israel. Yo confiaré en Dios. ¿Quién confía usted en esta noche? A veces, si usted siente que Dios ha escondido su rostro, acuérdese, usted debe de confiar en Dios, porque Él no se ha olvidado ni se ha apartado y permanece fiel. Capítulo 9, pasamos rápidamente. En medio de todo esto, este castigo, imagínese este rey, cómo se ha de haber sentido. Acabo de tomar el reinado y ya hay una profecía que me dice que vamos a estar cautivos. Bueno, Dios en su amor y su misericordia le da una promesa y dice el versículo 1, capítulo 9, mas no habrá hambre siempre, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo
que livianamente tomaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Hablando de Asiria, ¿se acuerda que le dije? Asiria vino del norte y tomó el área de Neftalí, el área de Zabulón. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora aquí una vez más tenemos un problema de traducción, porque en realidad, y muchas de las versiones de la Biblia ya lo han corregido, donde la palabra es admirable consejero, es un nombre, no debe de haber ahí una coma, sino que debe de ser un solo título, un solo nombre que se le da a Jesucristo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Llegará el día cuando tengamos la oportunidad de estudiar los nombres de Jesucristo, y estos 4 nombres que se le da aquí a Jesucristo son uno de los nombres más hermosos que usted puede estudiar cuando usted estudia el plan redentor de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora Dios le da a Isaías una profecía futura. En los tiempos donde Jesucristo vendría a la tierra y donde Él sería el admirable consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Y no solo ahí, sino que le permite ver una profecía pasado de todo esto en el reinado mesiánico, cuando Jesucristo reine en los nuevos cielos y nueva tierra, como Revelaciones, como Apocalipsis nos dice. Y es una visión que Isaías tiene. Es lindo que Dios le da a este hombre una visión que se aplica no solo al tiempo que él vivió, sino que el tiempo de Jesucristo, cuando nació, y aún en los tiempos que nosotros estamos. Jesucristo viene pronto y vendrá a reinar, y vendrá como el Rey de reyes y Señor de señores a establecer su reino aquí en esta tierra, y con él vendremos nosotros, usted y yo, a reinar en esta tierra por la eternidad. Muy bien, el capítulo 10 pasa a hablar de los instrumentos de Dios. Dios usa varios instrumentos para llamar a su pueblo. Y en esta ocasión Dios habla acerca de Asiria. Ahora, cuando nosotros estudiamos esto, podemos decir cómo es justo, cómo es posible que Dios haya levantado esta nación específicamente para este propósito. En realidad se podría decir, bueno, que Siria no tenía otra alternativa, pero en realidad sí. Siempre hay una alternativa. Lo que pasa es que el hombre, por su pecaminosidad, no escoge la alternativa que Dios nos da. Nos dice Juan capítulo 3 que la condenación no es que Cristo viniera al mundo, sino que la condenación es que los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Y esa es la condenación del hombre. Dios siempre nos da una alternativa, pero es el hombre que no escoge la alternativa que Dios nos ha dado. Y aquí
Asiria, Dios tiene un mensaje para ellos también. El versículo 5, capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de calles. Aunque él no se pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes para que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huesos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. Ahora Dios, dice la palabra de Dios, que resiste a los soberbios. Y aquí el rey de Asiria, él cree que se ha levantado a tal nivel que nadie lo puede tocar. Y Dios le dice muy claramente que prácticamente Dios le permitió que llegara a ese nivel porque Dios tenía un plan. Mis hermanos, Dios usa varios métodos para hablarnos. A veces, Dios aún utiliza a hombres incircuncisos para lograr su voluntad. Como el caso de Faraón, que su pueblo clamase y para que su pueblo buscara a Dios. Y en esta ocasión Dios usa a este rey de Samaria para que, rey de Asiria, para que se crezca y llegue a tal nivel que conquiste toda esta área, pero porque era la voluntad de Dios. Dios a veces permite que las cosas sucedan, aunque nos duela, aunque nos cause vergüenza. El pueblo de Israel podía decir, ¿cómo es posible que este pueblo asirio llega y nos tome cautivos otra vez? Bueno, porque se han olvidado de Dios. Dios cumple su propósito a través de este rey de Asiria. Y Dios usa aún este rey, pero no acepta su pecado. Llegará el tiempo donde Dios castigue a este rey de Asiria. Y aquí tenemos la profecía que sus días ya están contados por causa de su, ¿cómo se dice? Por causa de su soberbia, por causa de creerse que es por sus propias fuerzas. ¿Le suena conocido eso? El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, llegó el día que se paró frente a su reino, frente a su pueblo y dijo, yo he hecho todo esto con mis propias fuerzas. Inmediatamente Dios mandó un mensaje a decirle lo que le vendría. Ya sabemos la historia. El rey de Babilonia lo perdió todo, llegó a ser como una bestia, le creció el pelo, caminaba en 4 patas prácticamente y pasaba de día y noche afuera, las uñas le crecieron, se volvió como una bestia porque no se humilló delante de Dios y al contrario se exaltó,
se enalteció al decir que él había hecho todo lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios le había permitido hacer. Aquí este rey de Asiria hace lo mismo y Dios lo humilla. Ahora el versículo 24, capítulo 11, 24 dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Siria, compárate herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Dios aquí le está recordando una vez más a Isaías lo que irá a acontecer. Este pueblo de Asirio ahora está sobre Israel, sobre Judá, pero no por mucho tiempo, porque años más tarde vamos a ver que Babilonia se levanta y toma a Siria, toma todo el reinado que estos hombres han logrado alcanzar. Y todo esto porque ya estaba determinado en el plan de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Así es de que para que usted entienda esta historia, usted tiene que estudiar el libro de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, donde se encuentran las historias de las guerras entre Judá y los sirios y los asirios. Segunda de Reyes, capítulo 17 al capítulo 21, es donde encontramos todo esto. Y luego en Crónicas, otra vez Segunda de Crónicas. Usted debe de conocer estos pasajes, usted debe de conocer estas batallas que el pueblo tuvo, porque fue en la voluntad de Dios. Y por eso es importante que usted estudie su Biblia, no solo un capítulo aquí, un capítulo allá. Usted debe de conocer su Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y es la intención de este estudio que usted tenga un conocimiento básico del mensaje bíblico de cada uno de los libros. Con la ayuda de Dios continuaremos nuestro estudio la siguiente semana. Le invito a leer, le invito a continuar estudiando. Con la ayuda de Dios continuaremos los siguientes capítulos, donde nos da una descripción, donde nos da una descripción de el Mesías, del reinado del Mesías. Es una profecía futura que aún hasta hoy en día no se ha cumplido. Así es de que el Señor los bendiga y que el Señor siga obrando en cada una de sus familias y en cada una de sus vidas. Que el Señor les bendiga.